Muy buenas noches, estimados hermanos y amigos. Un placer nuevamente llegar ante ustedes con un nuevo mensaje de la palabra del Señor. La reflexión para esta noche se encuentra en el Salmo 37 y le ruego a usted que de una vez vayamos al Salmo 37 para la lección de esta noche. Vamos a tratar tres temas en el Salmo 37. El asunto de la envidia y la impaciencia. Luego, el segundo punto tiene que ver con las riquezas. Son las riquezas la seguridad de la vida. Son las riquezas la seguridad de la vida. Y luego el tercer punto se titula el deber del creyente para con Dios en los asuntos, ya sea de riqueza o sea de pobreza, prosperidad o necesidad. El primer punto que vamos a ver esta noche tiene que ver entonces con la envidia y la impaciencia. Y quiero que leamos el versículo 1 para arrancar el tema. Versículo 1. No te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad. Ya que nomás encontramos dos veces las dos palabras que nosotros queremos estudiar. La impaciencia y la envidia. No te impacientes. Y luego dice, no tengas envidia. Impaciencia, envidia. Son dos actitudes que pueden generarse en nosotros de muchas maneras. Y una de ellas es a través de estar siempre mirando lo que otros tienen. Siempre mirando la prosperidad de las otras personas. Si usted es una persona que pasa solamente observando la prosperidad de los amigos, de los vecinos, de los que viven cerca de su barrio, y contemplando y analizando y mirando, podría ser que si usted no se cuida, pueda caer en envidia y luego en la impaciencia que esto puede generar. Tenemos que tener mucho cuidado. Romanos 13:13 y Colosenses 3:12 nos amonestan en cuanto a la envidia y la impaciencia. Romanos 13:13 nos dice así: andemos como de día, honestamente, no en contiendas ni envidias. Podríamos decir que lo que el texto quiere decirnos es: no ande en las contiendas que pueda generar las envidias. Una persona envidiosa es una persona contenciosa, es una persona que no está alegre, es una persona que no está feliz con lo que tiene, y entonces no le gusta la prosperidad de su amigo o de su vecino o de su hermano, y entonces no puede tratarle bien, sencillamente por causa de la envidia. Y la envidia puede generar contienda en su mente, contienda en su corazón, contienda inclusive hasta con Dios. ¿Por qué Dios no me prospera a mí como prospera a aquel otro? ¿Por qué Dios no me da a mí lo que yo necesito? Yo quiero más. Y entonces hay contienda en tu corazón. Tienes que tener cuidado con eso. En Colosenses 3:12 nos dice que nosotros tenemos que vestirnos como escogidos de Dios. Y una de esas vestimentas es la vestimenta de la paciencia. Vestirnos de paciencia. Vamos a hablar un poquito acerca de la impaciencia y luego hablaremos un poco acerca de la envidia. La impaciencia. Hablemos de la impaciencia. ¿Qué es impaciencia? ¿Qué es ser impaciente? ¿Es usted impaciente? ¿Está usted viviendo una vida de impaciencia? ¿Es la impaciencia la que está reinando en su vida en estos días? Usted podría pensar, pero es que yo no sé. Déjeme decirle algunos sinónimos de la palabra impaciencia para que así podamos entender mejor quizá lo que usted y yo estemos viviendo. Por ejemplo, los sinónimos de impaciencia. Una persona impaciente será una persona intranquila, inquieta, angustiada, irritada, enfadada, excitada, exasperada, desesperada y desvelada. Por la envidia. La impaciencia genera esto. Cuando usted está mirando las otras cosas allá afuera, los que prosperan allá afuera, y usted se siente ya intranquilo con lo que otros logran. Usted ve la prosperidad de su amigo y de su vecino y ya usted se siente inquieto. ¿Por qué inquieto? ¿Qué tiene de malo que su amigo y su vecino estén prosperando? Pero cuando usted comienza a sentirse irritado e enfadado, desesperado con la bendición que Dios está generando en otra persona, significa que usted está cayendo en una impaciencia movida por la envidia.
Hay creyentes en el Señor, hay creyentes que se impacientan cuando el que no es temeroso de Dios prospera. Interesante, porque el creyente tiende a pensar que si yo soy el creyente, si soy el hijo de Dios, si soy el que vivo santamente, ¿por qué Dios a mí no me prospera? ¿Y por qué prospera aquel que no le teme, aquel que es malo, aquel que no tiene temor de Dios? ¿Por qué a él sí y a mí no? Entonces podemos caer nosotros en la impaciencia de ver a aquellos que no son temerosos de Dios prosperando. Y de verdad que hay muchos así. Esto es cierto, es una realidad. Muchas personas conozco yo que no tienen el mínimo temor a Dios. Personas que toman el nombre de Dios en vano. Personas que blasfeman el nombre de Dios. Son inmorales, son orgullosos, rebeldes, se divierten en el vicio, en las drogas y el sexo. Sus vidas son un completo desastre, están envueltos en todo tipo de negocios oscuros, en muchos escándalos y en todo tipo de placeres prohibidos por Dios. Pero aún así, una tremenda habilidad de hacer negocios, una tremenda habilidad para hacer dinero que parece increíble. Parece que las puertas se les abren de par en todo lo que hacen. Y es fácil entonces nosotros caer en impaciencia para con este asunto. La Biblia nos dice que no te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad. No te impacientes por ellos. Déjeme decirle un consejo, algo que me ha ayudado a mí a luchar contra esta misma impaciencia y contra este mismo tipo de envidia por la prosperidad de las otras personas. Déjeme decirle este consejo. Deje que Dios le dé a cada cual lo que Dios quiere darle. Deje, si Dios a que le dio mucho, deje que Dios le haya dado mucho a él y usted esté tranquilo. Si a aquel le dio menos, esté tranquilo usted con lo que Dios le dio a aquel otro. Y según lo que Dios le haya dado a usted, sea mucho o sea poco, esté tranquilo con lo que Dios a usted le ha dado. Y deje de fijarse en las demás personas. Al final, Dios va a juzgar a cada quien conforme a lo que le ha dado. Lo que usted tiene que hacer sencillamente es aceptar la soberanía de Dios en el sentido de que Dios le dio a uno más y a otros menos, porque Él así quiso y porque es así como Él sabe que se hacen las cosas. Quizá usted y yo no lo entendemos totalmente, pero tenemos que aceptar la soberanía de Dios. Acepte lo que Dios le ha dado al otro, acéptelo, déjelo. Acepte lo que Dios le ha dado a usted y procure usted con lo que Dios le dio servir a Dios y cumplir con lo que Dios demanda de usted o espera de usted. Recuérdese usted la parábola de los talentos que se encuentra en el libro de Mateo capítulo 25. Hay una parábola que se llama la parábola de los talentos. Dios le dio a uno mucho, a uno menos y a otro poco. Al final, la Biblia nos dice que cuando el Señor vino, el Señor de los talentos, entonces Él demandó a cada quien según el talento o la cantidad de talentos que le había dado. Y usted tiene que hacer lo mismo. ¿Qué es lo que Dios le ha dado? ¿Cuánto es lo que Dios le ha dado? ¿Le ha dado mucho? ¿Le ha dado poco? Tome ese mucho o tome eso poco y ríndalo a Dios y sirva a Dios con eso. Además, alguien podría preguntar, ¿pero qué de aquellos que se han enriquecido ilegalmente, aquellos que han prosperado haciendo las cosas equivocadas fuera del orden divino? Eso ya está escrito de que Dios va a hacerse cargo y usted no tiene que preocuparse por eso. Déjele ese asunto a Dios. Es más, hay un versículo allí en la Biblia, en el libro de Santiago, capítulo 5, los versículos 4 y el versículo 9 al final, que tienen que ver con ese asunto de aquellos que se han enriquecido ilegalmente. La Biblia dice así: He aquí, clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros, y los clamores de los que habían cegado han entrado en oídos del Señor de los ejércitos. He aquí, el juez está delante de la puerta. El tema aquí es contra los ricos opresores y aquellos que se han enriquecido a costa de los salarios, inclusive que tenían que haber ya dado a sus empleados, pero nunca les fue pagado. La Biblia dice: ay de vosotros ricos. Y también dice: el juez está a la puerta. El Señor viene y viene como un juez
para juzgar los asuntos del hombre, los asuntos que se hicieron bien y por supuesto también los asuntos que se hicieron mal. Dios es un Dios justo y es un juez justo, y va a dar el pago a cada quien en el momento en que Él así lo tenga oportuno. A usted y a mí lo que nos toca es, nuevamente lo digo, tomar lo que Dios nos ha dado y servirlo con amor, con fidelidad, y poniendo lo poco o lo mucho que nos dio a sus pies y a su servicio. Hablemos un poco acerca de la envidia también. Estamos hablando del asunto de la envidia y la impaciencia. Hablemos de la envidia. Un asunto acerca de la envidia que es importante recordar. La envidia nos ciega de tal modo que nosotros no podemos disfrutar las bendiciones que nosotros tenemos, aunque estas bendiciones no sean tantos como quizá quisiéramos. Pero al fin y al cabo son bendiciones. Pero estar mirando las bendiciones de otra persona, estar mirando, poniendo mi mira en las bendiciones de otra persona, no me va a mí permitir disfrutar y alegrarme en las bendiciones mías, en las que yo tengo. Y esto es necesario hacer, ponerse usted en posición donde usted pueda alegrarse y alabar a Dios por lo que Dios le ha dado a usted. Además, esta envidia de las cosas que otros tienen no nos va a permitir a nosotros aprender las lecciones que generan las diferentes circunstancias en la vida. Es que hay circunstancias difíciles muchas veces que pasamos, y esas circunstancias difíciles sacan a veces lo mejor de nosotros. Hay cosas que nosotros no supiéramos que nosotros podríamos lograr si no hubiera sido por una circunstancia difícil, que me obligó a mí a superarme de una manera diferente y sacó lo mejor de mí. La envidia de aquellos que no tienen necesidades me va a quitar a mí de enfocarme en mi situación y luchar para salir avante, sacando lo mejor de mí y al mismo tiempo también sacando lecciones mismas de las situaciones difíciles que son importantes sacar. Eso es importante tener también en cuenta. Mucho menos envidia e impaciencia deberíamos tener si aquellas riquezas de aquellas otras personas se están obteniendo por medio de la maldad. Esto no es de Dios, y entonces ¿por qué tener envidia a lo que no es de Dios? Esas riquezas injustas recibirán, como dije antes, su castigo en su momento. La Biblia dice: mejor es lo poco del justo que las riquezas de muchos pecadores. En el libro del Salmo, capítulo 37, versículo 16. Estamos en el Salmo 37, versículo 16. Mejor es lo poco del justo que las riquezas de muchos pecadores. Al fin, estimado hermano, estimado amigo, esta vida es corta. Para muchas personas, esos asuntos de las riquezas injustas, las riquezas que tienen, los beneficios que hayan sacado de esta vida, será todo el placer que ellos experimentarán. Un placer momentáneo, un placer de pocos días. Vea lo que es el versículo 2. Porque como hierba serán pronto cortados, y como la hierba verde se secarán. Ese es el asunto de la vida. Ese es el asunto de las personas que se enriquecen a través de la iniquidad. Al final, la vida es corta y eso es todo lo que obtendrán. Si usted se acuerda de lo que la Biblia nos cuenta y nos narra en el libro de Lucas, capítulo 16, acerca del rico y Lázaro, y cómo el rico tuvo muchas cosas en esta vida y Lázaro casi nada. Realmente la Biblia dice que Lázaro era una persona que sufrió mucho, pero después de esta vida Lázaro fue llevado al seno de Abraham, donde fue consolado, donde estuvo ahí viviendo felizmente. Y el rico, después de que gozó de sus riquezas y fue inclusive muy egoísta para con Lázaro, no queriendo darle a él nada de lo que él comía, un bocado, terminó su vida y luego se encontró él sufriendo en el Hades, sufriendo por la eternidad. Unos días pocos de gozo, de alegría, y luego toda una eternidad de sufrimiento. El versículo 35 y el versículo 36 de nuestro Salmo, ve ahí, Salmo 37, versículo 35 y versículo 36, 35 y 36 dice: vi yo al impío sumamente enaltecido
y que se extendía como laurel verde. Pero él pasó, y aquí ya no estaba. Lo busqué y no fue hallado. Esto es el futuro del impío. Y entonces nos pone a nosotros a pensar si de verdad vale la pena estar nosotros siempre mirando a aquellas personas allá afuera y siempre envidiando e impacientándonos por la prosperidad de ellos. De verdad que no vale la pena. No es algo que usted y yo tenemos que estar enfocados. Tenemos que estar enfocados en otras cosas más importantes. Segundo punto para la reflexión de esta noche. Son las riquezas la seguridad de la vida. Son las riquezas la seguridad de la vida. Uno tiende a pensar que las riquezas son la seguridad de la vida. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, hay personas que dicen que si tuvieran dinero, tendrían una base sólida donde fijar su vida. Yo podría hacer muchas cosas y tener una vida muy diferente si tan solo tuviera dinero, mucho dinero. Hay otras personas que creen que con el dinero se puede vivir tranquilo y sin preocuparse de nada más. Si yo tuviera mucho dinero, seguramente no tendría que preocuparme nunca más de nada. ¿Será eso cierto? A veces también las personas dicen algo como esto: con el dinero podría tener todo lo que necesito. Todo lo que necesito con el dinero. ¿Será esto cierto? Las personas piensan que con el dinero se puede vivir feliz. Hay gente que dice que serían felices completamente si tuvieran mucho dinero. Sin embargo, la Biblia dice que es lo contrario. La Biblia nos dice que es un error poner la confianza en las riquezas. ¿Por qué es un error poner confianza en riquezas? Lo que estoy tratando de decir es que tener dinero no es malo. No pienso que el tener dinero sea malo. Yo no quiero que me malinterprete usted esta noche en esta reflexión que le estoy compartiendo con usted. El dinero no es malo, pero la Biblia dice que el amor al dinero es la raíz de todos los males. El dinero no es malo, pero confiar o poner la confianza suya y su vida y su felicidad en el dinero, eso es un error. Es un error por lo siguiente, porque la Biblia le dice que el dinero es por un momento corto y que es pasajero. Las riquezas son pasajeras. Y entonces, si las riquezas son por un momento corto y son pasajeras, ¿por qué yo he de poner la confianza de mi vida y de mi felicidad en algo pasajero? Esta felicidad sería entonces una felicidad pasajera, una confianza pasajera, una base pasajera. Y esto no puede ser así. Proverbios 27:24, leo algunos versículos para usted. Dice lo siguiente: las riquezas no duran para siempre. Dice la Biblia, las riquezas no duran para siempre, son por un momento y después se van. La Biblia dice que las riquezas son inciertas. Es interesante esa palabra, incierta. Significa que usted no puede tener seguridad en ellas. Primera de Timoteo 6:17 dice: has de poner tu confianza en las riquezas, siendo estas inciertas. Inciertas significa que hoy las tienes y mañana puede que no las tengas. Puede que tengas mucho dinero y muchas posesiones que valgan mucho dinero, y mañana puede suceder algo en el mundo y todo ese valor va al suelo y ya sus riquezas ya las riquezas no son tantas como creías que tenías, ya lo que tienes no vale tanto como usted creía y todo eso se fue al suelo y perdiste todo. Las riquezas son inciertas. Las riquezas compran lo material, pero no compran lo espiritual. Podrían comprar las cosas materiales, pero no compran las cosas espirituales. Eso es interesante. Compran lo pasajero, pero las riquezas no compran lo eterno. Yo quiero que usted vaya a su Biblia ahora en el Salmo. Estamos en el Salmo 37. Vaya por un momento al Salmo 49 conmigo, por favor. Salmo 49. Salmo 49, los versículos 6 y 8. Ve qué interesante lo que dice ahí la palabra de Dios. Salmo 49, 6 y 8. 6 al 8. Dice así: los que confían en sus bienes y de la muchedumbre de sus riquezas se jactan, ninguno de ellos podrá en manera alguna redimir al hermano, ni dar a Dios su rescate.
porque la redención de su vida es de gran precio y no se logrará jamás. Entonces las riquezas no pueden comprar la redención. Es un asunto que tiene que ver con el hombre y Dios aquí. Si usted lo notó, dice, no puedes pagarle a Dios el rescate, porque dice que el rescate y la redención es de muy alto precio y no se logrará jamás. No se logrará jamás con las riquezas de los hombres. Jamás en la vida y jamás ni nunca por medio del dinero se puede comprar la redención, por dar ofrendas, por dar a los pobres y gastar todo el dinero en los pobres. La Biblia dice que si yo gasto todos mis bienes para comer a los pobres y no tengo amor de Dios en mí, de nada me sirve. Si yo no amo a Dios, ¿de qué me sirve? Entonces, las riquezas no pueden comprar la redención. La redención fue comprada ya. Fue pagada y fue pagada por Jesucristo y la pagó con su sangre preciosa. De hecho, ya no hay ni que se quiera pagar por una redención. Lo que ocupamos sencillamente es aceptar a Cristo en nuestro corazón como nuestro Señor y Salvador, arrepentirnos de nuestros pecados y vivir el resto de la vida que tenemos para su gloria y para su honra, sirviéndole fielmente. Entonces, no pueden comprar la redención, las riquezas. Tampoco pueden comprar el poder espiritual, las riquezas. Quisiéramos tener poder espiritual, pero no se compra con riquezas el poder espiritual. La Biblia nos habla en el libro de Hechos, el capítulo 8, del versículo 9 en adelante, la historia de un hombre llamado Simón. Era conocido como Simón el mago, porque él hacía cosas de magia para engañar a las personas. Luego los discípulos llegaron a la región donde vivía Simón y donde hacía todas sus obras mágicas y hablaron del Evangelio de Cristo. Y los apóstoles llegaron haciendo grandes sanidades y grandes milagros en el poder del nombre de Jesucristo por el Espíritu Santo. Simón vio que aquello era real, que no eran trucos como los que hacía él, sino que había un poder real en los apóstoles y él trató de comprar con dinero el poder de Dios. ¿Cuánto vale? Y, por supuesto, entendemos la historia como Pedro lo exhortó, lo recriminó, le dijo, el poder de Dios no se compra con dinero. No se compra con dinero. Tenemos el poder de Dios. Si usted acepta a Dios como su Señor y su Salvador, el Espíritu viene a morar en usted y el Espíritu dentro de usted es Dios dentro de usted. Y el Espíritu es todopoderoso porque es Dios. Y usted tiene poder de Dios en usted para usarlo para la gloria y la honra de Dios. Pero no se compra con dinero. El dinero no puede comprar lo espiritual. Puede comprar un poquito de alegría por un momento, pero no puede comprar el gozo. Judas, uno de los discípulos de Cristo, que quedó en la historia como el gran traidor, porque traicionó a su maestro. Él vendió al maestro por 30 piezas de plata. Él quería dinero. Él quería riquezas. Y le dieron 30 monedas de plata. Cuando él recibió las 30 monedas, tuvo alegría por un momento. Él dijo, ya hice mi negocio, tengo dinero en mi mano que es mío. Pero esa alegría fue solo por un momento. El dinero le compró alegría, pero no tenía gozo. Su conciencia le acusaba y no había paz en su corazón, no había gozo ni paz. Al final terminó su vida ahorcándose. Se ahorcó. Y eso fue una tragedia terrible para este hombre. El dinero puede comprar los mejores doctores, pero no puede comprar la sanidad. En el libro de Segunda de Reyes, el capítulo 5 del segundo libro de Reyes, se nos habla de la historia de un hombre llamado Naamán. Era un general poderoso y tenía un problema de salud. Este general era leproso y entonces el general había gastado mucho de su fortuna en doctores, pero nadie lo podía curar. Nadie lo podía curar. Él tenía dinero, pero no podía encontrar la sanidad. La sanidad la encontró cuando Eliseo le permitió llegar donde él y entonces lo mandó a bañarse en el río Jordán 7 veces y él hizo caso al final y fue sano. No fue el dinero, fue el poder de Dios. El dinero puede atraer a muchos interesados a la par suya. Muchos interesados, pero no va a atraer a los verdaderos amigos. No los va a atraer solamente gente interesada. Usted puede recordar eso en el libro de Lucas 15, la parábola del hijo pródigo. Cuando tuvo dinero, tenía amigos.
Cuando no tuvo dinero, ya los amigos no estaban porque no eran verdaderos amigos a fin. Cuando no tenía dinero, ya no había interés en él. Eso mostraba que esas amistades eran pasajeras, eran ilusorias, eran amistades que estaban únicamente con él por motivo del dinero, interesadas. Entonces el dinero puede traer muchos amigos, pero muchos interesados, pero no los verdaderos amigos. Puede comprar jueces, el dinero puede comprar jueces y comprar las autoridades terrenales, pero no pueden comprar al juez eterno. Las riquezas no compran al juez eterno. Usted puede ver eso en Proverbios 11:4. Vamos a buscar porque me interesa y está cerca de Salmos, Proverbios 11:4. Proverbios 11:4 dice así, leo para ustedes: no aprovecharán las riquezas en el día de la ira, mas la justicia librará de muerte. No aprovecharán las riquezas en el día de la ira. Y está hablando aquí acerca de la ira y el justo juicio de Dios, si usted lee el contexto del proverbio. Entonces, cuando llegue el momento del juicio y el enojo de Dios, las riquezas no aprovecharán. Se pueden comprar los jueces terrenales, pero no se puede comprar al juez eterno con las riquezas. Ahora, el tercer punto para la reflexión de esta noche: el deber de creyente ante una situación de pobreza o riqueza. Mi deber hacia Dios. Estamos en el Salmo 37 y el asunto es de que la Biblia empieza diciendo: no tengas envidia no tengas envidia de los hombres malos, de los que hacen iniquidad, y ni te impacientes a causa de los malignos. Entonces, al final, ¿qué es lo que yo debo hacer entonces, Señor? Sea que estoy viviendo en un tiempo de situación difícil, en un tiempo complicado de mi vida, o que yo esté pasando por un tiempo bien, inclusive, porque también eso es importante. Hay varias cositas que quiero que veamos en el Salmo y con esas cerramos. La verdad es que son pocas, pero vamos rápidamente. Primero, ¿qué es mi deber en el tiempo difícil? Ya sea que esté pasando por tiempos difíciles o esté pasando por tiempos de abundancia. No importa el tiempo que esté pasando, tenemos un deber para con Dios todos. ¿Y cuál es mi deber según el Salmo 37? Primero, en el versículo 3 nos dice que nosotros debemos confiar en Dios. Confiar en Dios. Versículo 3 dice así: confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Confía en Jehová y haz el bien. El creyente debe confiar en Jehová. Usted y yo como creyentes confiamos en Jehová. Él es nuestra porción. No tengo aquello otro que tiene aquel, no tengo aquello otro y no tengo esto y aquel tiene esto, pero yo tengo a Jehová. Él es mi porción en esta vida. Es lo más valioso. Si tengo a Dios, lo tengo todo. Si me falta a Dios, me falta todo. Él es lo más grande y Él es lo más grande y sublime. Ese es Dios. En Dios, con Dios en nosotros, en nuestro corazón, encontramos lo eterno, lo permanente, lo espiritual. En Dios encontramos el gozo, la vida, la verdad y la completa satisfacción. En Dios. El libro de Proverbios, capítulo 10, versículo 22 dice: la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Yo lo que quiero es que Dios me bendiga. Dios, bendíceme. Bendíceme con tu presencia. Bendíceme con tu guía. Bendíceme dando lo que necesito. Como decía un escritor en la palabra de Dios: no me des riqueza, no me des pobreza. Manténme del pan necesario. Y eso es lo que pedimos. Y mientras Dios nos da el pan necesario, la ropa necesaria, el techito necesario, estemos contentos con esto. Estemos contentos con esto. Confiar en Dios, tener a Dios y confiar en Dios. Como dice, confía en Dios. Esto es importante porque esto me va a liberar de la desesperación. Si yo confío en Dios, no tengo que estar desesperado. No tengo por qué estar desesperado si confío en Dios, porque sería entonces lo contrario. Si estoy desesperado es porque no confío, pero si confío, entonces no caigo en la desesperación, y esto me ayuda y me capacita para hacer el bien. Confía en Jehová y haz el bien. Si no confío en Jehová, ¿cómo puedo hacer el bien? Pero si confiando en Él, sí lo puedo lograr. Hacer el bien no me deja sin bendición. Entonces, confío en Jehová, hago el bien y haciendo el bien traigo bendición para mi vida.
La Biblia dice que si hago el bien, habitaré en la tierra y te apacentarás de la verdad. Entonces, eso es interesante y eso es muy bueno. Hay promesas para los israelitas de que ellos serían afirmados en su tierra. Aquí en el Salmo 37, el versículo 3, dice, van a ser afirmados en la tierra y se van a apacentar de la verdad. El versículo 37 agrega algo a esto, dice así, considera el íntegro y mira al justo, porque hay un final dichoso para el hombre de paz. Considera al íntegro, mira al justo, porque hay un final dichoso para el hombre de paz. También así como hay una promesa para los israelitas de que ellos van a ser afirmados en su tierra, también para los creyentes. Vea el versículo 11, Salmo 37, 11, pero los mansos heredarán la tierra y se recrearán con abundancia de paz. Esto es algo también para nosotros, para los mansos de la tierra, para los que somos creyentes. Ahora, confiemos en Jehová. 2, debo deleitarme en Dios. ¿Cuál es mi deber? ¿Tiempo bueno o tiempo malo? ¿Cuál es al final el deber que yo tengo que hacer? Decimos, confía en Dios. ¿No tienes riquezas? No importa. Usted confía en Dios. ¿Tienes riquezas? No importa. Sigue confiando en Dios, no en ellas. Y segundo, tienes que deleitarte en Dios. Deleitémonos en Dios. Versículo 4. Deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Deleítate en Jehová. Deleitarse es sentir gran placer, gozo y satisfacción en la persona de Dios. Eso es deleitarse. Deleitarse de su presencia, de su voz, de su guía, de su provisión. Deleitarnos en hacer su voluntad y podemos agregar más en la lista. Deleitarnos en Jehová, agradarnos en Él. Como resultado, dice el versículo 4, Él me va a conceder las peticiones de mi corazón. Esas peticiones, lógicamente, son peticiones que van a ser, por supuesto, expuestas delante de Dios con una sabiduría muy diferente que una sabiduría carnal. No es que yo voy a pedir cosas solamente por pedir, sino que al deleitarme yo en Dios, es una compañía, voy conociéndolo mejor y sé cómo pedir. Y sé que mis peticiones tienen que ir más para agradar a Dios que para satisfacer mis propias necesidades o deseos carnales o humanos, que a veces no tienen ningún sentido. Y así podemos nosotros experimentar esa bendición. Tercer cosa, nosotros debemos encomendarnos a Dios, encomendar nuestra vida y encomendar nuestros pasos, nuestros planes, nuestros negocios a Dios. El versículo 5, encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y Él hará. Encomienda a Jehová tu camino, tus planes, tu vida. Encomiéndalos a Dios. Si usted dice, hoy voy por aquí, encomienda ese camino a Dios. Si mañana tú dices, mañana tú dices, voy por acá, encomienda ese camino a Dios. Si usted dice mañana, si a los solteros, voy a entrar en la vida matrimonial, encomienda ese camino a Dios también. Voy a entrar en la vida ministerial, encomienda ese camino a Dios. Todo lo que hagas, encomiéndalo a Dios. Dice la Biblia, encomienda tu camino a Dios y confía en Él. Y Él va a hacer, Él va a hacer. Él va a hacer significa que Él se va a mover por ti, se va a mover hacia ti y hacia tu causa, hacia tu camino. Él no solamente va a escuchar, pero Él va a hacer cosas para el bien tuyo y te va a guiar y te va a bendecir. Dice la Biblia en el versículo 6, exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como al mediodía. El Señor va a exhibir tu justicia, va a exhibir tu derecho como si fuera mediodía. Esto es ante aquellos que quieren manchar tu testimonio. Usted confía en Dios y usted sigue a Dios. Y hoy día en nuestro mundo, romper la ley de Dios para alcanzar ciertas cosas, ciertas posiciones, ciertos bienes, es muy común. ¿Verdad? Rompo las reglas de Dios y alcanzo ciertas cosas que yo quiero. Pero a veces cumplir los mandamientos de Dios queda un poquito como fuera de lo normal para la gente. Pero no, Dios, si usted confía en Él, Él va a mostrar tu justicia, dice la palabra de Dios, va a exhibirla y el derecho ante los que quieran burlarse y manchar el testimonio suyo. Aquellos que te tildan de mentiroso, que te tildan de fanático, Dios va a hacer la obra para poner tu justicia brillando como el mediodía. Entonces, eso va a suceder y eso es una realidad, es lo que Él promete, sea en esos días o sea cuando Cristo se manifieste, pero tarde o temprano Dios va a exhibir nuestra justicia como la luz del mediodía. Otra cosa que tenemos que hacer nosotros es en el versículo 7, guardar silencio ante Jehová. Dice, guarda silencio ante Jehová y espera en Él. Guardar silencio ante Jehová
guardar silencio y esperar en Él. Se vuelve a exhortarnos aquí, dice, guarda silencio ante Jehová y espera en Él. No te alteres con motivo al que prospera en su camino, por el hombre que hace maldades. Prospera en su camino haciendo maldades. Se altera usted. Eso es impaciencia, alterado. ¿Acuerda? Es un sinónimo. Yo me alteré. Y puede que al alterarme yo comience a decir cosas que no tengo que decir. Y tengo que tener mucho cuidado. La Biblia dice, guarda silencio, no comiences a quejarte, no comiences a refunfuñar delante de Dios. Guarda silencio, espera en Dios y Él va a trabajar en tu vida. No se ofusque. No se ofusque por el que prospera allá, el que prospera allá. Usted esté tranquilo con Dios y no se enoje y no sea movido a hacer lo malo. No quiera tomar su ley en sus manos y actuar a su manera. No lo hagas, sino que guarda silencio delante de Dios. Y Dios va a bendecir tu vida porque Él lo promete aquí en su palabra. Y después, la última cosa que tenemos que hacer es que nosotros debemos guardar el camino, las sendas y el mandamiento de Dios. En el versículo 34 de Salmo 37. 34 dice, espera en Jehová y guarda su camino, y Él te exaltará para heredar la tierra. Cuando sean destruidos los pecadores, lo verás. Espera en Jehová y guarda su camino, y Él te exaltará para heredar la tierra. Cuando sean destruidos los pecadores, lo verás. Y aquí, pues, en este punto hay una bendición y una maldición. Una bendición para el que ama a Dios y hay una maldición para el pecador no arrepentido. Dice, serán destruidos y el justo lo va a ver. Es algo triste, es algo que en lo cual no nos alegramos. Queremos que el hombre sea salvo, que las personas se arrepientan y sean salvos y no tengan que pasar por esta destrucción terrible que vendrá para aquellos que no quieren nada con Dios, blasfeman su nombre y rechazan el sacrificio de su Hijo Jesucristo. Hay un terrible futuro para ellos. Pero hoy es un día de salvación, hoy es un día de oportunidad. Si usted está escuchando este mensaje y usted no es cristiano, usted puede hacerse cristiano, usted puede ir a Jesucristo, dejarlo entrar en su corazón, abre esa puerta de su corazón, arrepiéntese de su pecado, haz de Cristo tu Señor Salvador, crea en lo que Él hizo por ti en la cruz del Calvario y serás un hijo de Dios. El Espíritu Santo vendrá sobre ti como un sello y estarás seguro para la eternidad. Y no tendrás que temor de sufrir una consecuencia como la que dice este versículo. Guardar el camino de Dios y viene una bendición. Guarda el camino y al final la recompensa, heredaremos la tierra, heredaremos las bendiciones eternas. Si tú eres un creyente, deja de poner la mirada en las cosas afuera, en las cosas pasajeras, en las cosas de los otros. Pon tu mirada en Cristo y espera en Cristo. Agradécele a Dios por las bendiciones que te ha dado. Son muchas, aunque tú crees que sean pocas, son muchas. Son muchas. Hay personas que tienen tanto menos, que desearían cambiar la posición de ellos contigo. Contigo. Tú que crees que tienes poco. Hay gente que desearía cambiar la posición que ellos tienen contigo porque ellos creen que tú tienes mucho. Y la verdad que todos tenemos mucho. Dios nos ha bendecido suficiente para vivir la vida y nos sigue bendiciendo. Saca las lecciones importantes de la vida, de las situaciones difíciles. Saca lecciones y aprende lecciones y mantén un buen testimonio fiel ante Dios y ante las personas para que el nombre de Dios sea glorificado en su vida y en mi vida. Que Dios les bendiga.